nuestra presentación, allí está, dice, esperando la segunda venida del Señor, guiados por la profecía bíblica. Voy a dar en lectura en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, pero antes un pequeño contexto. Ahí está, esperando la segunda venida del Señor. Pongo esa imagen porque la palabra del Señor dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos, y los tiempos son un poco extraños para el ser humano. A veces creo que asume o presume de tener más tiempo del que cree, ¿sí? La Biblia dice que la vida del ser humano es como neblina que se disipa, y que también nos advierte que tarde o temprano tenemos que dar cuenta a Dios respecto de nuestras decisiones, respecto de nuestros actos. Eso es parte también de la vida del ser humano. Entonces, cuando uno mira este reloj que se va disipando, ¿no? La vida tiene un principio y tiene un fin, y todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Y la pregunta es si estamos preparados para eso. Entonces, esperar la segunda venida del Señor es un mandato bíblico, y vamos a analizar esto en las siguientes semanas. Hasta marzo vamos a trabajar en este eje temático, ¿bien? Para que ustedes sepan, como yo tengo algunas salidas por temas administrativos de la Iglesia Nacional y por supuesto también algo de vacaciones, me van a estar apoyando en estas predicaciones el hermano Miguel Palacio y el hermano Guillermo Gómez, ¿bien? Con ellos hemos estado analizando diferentes aspectos de esta temática general, así es que vamos a tratar hoy, guiados por la profecía bíblica. Después tenemos algunos conceptos asociados a esperar la venida del Señor. Velemos, seamos sobrios, edifiquémonos, vamos a analizar los eventos presentes y también los eventos futuros. Vamos a hablar de cómo se usa la armadura de Dios mientras se produce esta espera. Bien, vamos a hablar del soportémonos. Sí, no es lo que están pensando, no. El concepto bíblico es distinto, ¿sí? No se trata de soportar, no, es darle más bien soporte a las personas, que es distinto, eso significa. Aunque lo otro igual a veces vale, ¿no? Bien, ok. Animémonos. Al menos tenemos estos temas, estas temáticas, y probablemente vamos a agregar un par más asociados a esta idea de esperar la segunda venida del Señor. Bien, dicho eso, leo el pasaje bíblico con el cual voy a compartir con ustedes el contexto de todo lo que vamos a tratar las siguientes semanas. Dice así en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Permítanme orar un momento y después reflexionamos en torno a su palabra. Señor amado, estamos en tu presencia, agradecidos, Señor, porque estás con nosotros, agradecidos por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. En esta hora te pedimos, Padre, que tu palabra hable a nuestra vida, que tu palabra sea de bendición para nosotros en todo sentido. Ayúdanos a reflexionar en torno a lo que a nosotros nos corresponde de forma personal, pero también como iglesia, como congregación. Señor, ayúdanos a entender también qué significa esperar tu venida. Ayúdanos a entender, Señor amado, los desafíos que esto tiene para la vida cristiana y cómo es que tú hoy sigues hablando a las personas para que te conozcan y te esperen, Señor. Gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ahí está este pasaje. Y todo lo que tiene que ver con la expectativa de esperar la venida del Señor está relacionado con lo que nosotros entendemos que es la profecía bíblica. Bien, la profecía bíblica, y digo bíblica porque hay distintos comentarios o distintas frases o distintas percepciones o interpretaciones que pueden parecer profecía pero no lo son. Por eso nosotros nos asentamos en la palabra del Señor y respecto de lo que la palabra del Señor dice en atención a los eventos futuros. Así que
¿Es importante la profecía del punto de vista bíblico? Yo diría que sí, por muchos motivos, ¿ya? Uno, y el primer motivo, es porque hay falsos profetas y falsa profecía. Es muy importante entonces la profecía bíblica porque tenemos profecía falsa y tenemos falsos profetas entre nosotros, es decir, personas que dicen hablar en nombre de Dios y personas que dicen, obviamente, o aseveran que sus comentarios, que sus enseñanzas están apegados a la palabra de Dios cuando en realidad muchas veces no lo están, sino que básicamente representan las elucubraciones personales o a veces simplemente falacias con mala intención que implica la idea de dominar la vida de las personas y dañarlas, matar y destruir, como dice la referencia hacia el enemigo. Así es que, ¿es importante la profecía bíblica? Claro que sí, porque nos habla acerca de la voluntad de Dios. El Señor no quiere que ignoremos su voluntad. Eso también es importante. ¿Bien? La profecía bíblica y la enseñanza bíblica son fundamentales porque Dios no quiere un pueblo ignorante, Dios no quiere una iglesia ignorante. Dios quiere entonces personas que comprendan y conozcan su voluntad. El Señor quiere que interpretemos correctamente los tiempos, que entendamos entonces cómo es que su palabra se aplica al contexto que estamos viviendo, a la historia que estamos experimentando. El Señor quiere que comprendamos también las consecuencias de nuestras decisiones. La profecía bíblica nos anticipa entonces las consecuencias: salvación, condenación, juicio. Si nosotros no supiésemos eso, no supiésemos el final de la historia, ¿cómo pudiésemos conducirnos adecuadamente en el ahora? Entonces la profecía bíblica que nos habla de las consecuencias de nuestros actos, por supuesto, entonces nos ayuda a tomar las decisiones correctas hoy, o al menos entender cuáles son las consecuencias, ¿sí? Si no tomamos las decisiones correctas o simplemente desechamos a Dios. También es importante porque el Señor nos adelanta el final de la historia para que vivamos con esperanza. Uno puede a veces perder la esperanza con tanta maldad, tantos problemas y tantos conflictos inimaginables en algún momento de nuestra historia. Solamente miramos nuestro país y vemos tantas situaciones difíciles. Pero Dios nos muestra en su palabra que el final de la historia es distinto, que el bien vence al mal, ¿cierto? Entonces, más allá de lo difícil que pueda ser el escenario actual, tenemos que entender que los cristianos, los que creemos, estamos llamados a vivir con esperanza. Y por supuesto la profecía bíblica es importante porque todo lo que el Señor quiere que conozcamos y comprendamos está en su palabra. Es importante, es muy importante, porque lo que el Señor quiere que sepamos está allí en su palabra. Y nadie puede agregar y nadie puede quitar, como dice el texto bíblico. Así que sí, es relevante la profecía bíblica. Si ustedes quieren saber algo más de esto, bueno, pueden tomar el curso de escatología en la Academia Bíblica, pueden también analizar algunos otros elementos a partir de algunos estudios que vamos a estar dando, pero miren, escuelas de interpretación profética hay muchas. Al menos 4 son las más relevantes. La preterista, que considera los periodos del tiempo de Daniel y Apocalipsis como periodos literales que se cumplieron en el pasado. Esa es la preterista. Cada vez que uno analiza o estudia la profecía bíblica, la escatología, se encuentra con estas líneas de pensamiento. La futurista, que propone que la última semana de las 70 de Daniel, para quienes han estudiado algo de teología, ¿cierto? Daniel 9:24 se cumplirá en el futuro con la persecución del anticristo, y que Apocalipsis 4, del capítulo 4 al capítulo 22, hace referencia exclusivamente a un tiempo futuro precedido por el fin de la historia. Es una mirada futurista. La tercera es la mirada historicista. Considera el cumplimiento progresivo de la profecía en el trasfondo del desarrollo continuo de la historia mundial, ¿sí? Va entendiendo la profecía bíblica como cumplida en diferentes momentos de la historia. Y la última, la idealista, plantea un enfoque alegórico donde sostiene que Daniel y Apocalipsis, que son los textos que tienen la mayor cantidad de enseñanza profética, proporcionan una descripción generalizada de la lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y Satanás. No aplica los diferentes símbolos a cumplimientos históricos específicos. Más bien lo toma como una alegoría, ¿bien? Que hay que ir simplemente comprendiéndola entre la lucha entre el bien y el mal. Ahí están las 4 grandes escuelas de interpretación profética: preterista, futurista, historicista, idealista. Depende con la que uno enfoque el estudio, puede obtener un tipo de línea histórica u otra. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esos elementos y trato de entender cómo es que se avisora el fin de los tiempos o cómo es que uno puede entender la venida del Señor, esta es probablemente la que más tiene reconocimiento y la que por la Alianza Cristiana y Misionera ha usado por mucho tiempo. Habla de un periodo apostólico, desde Jesucristo, ¿cierto?, en adelante, como la era de la Iglesia, ahí está, y nos habla de un periodo futuro,
de 7 años, que es el periodo de la tribulación. ¿Han escuchado esa parte, cierto? Esos 7 años que están divididos en 2, periodo de la tribulación y la gran tribulación. Y después de eso tenemos entonces la venida del Señor. La venida del Señor está manifestada aquí de 2 formas. Primero, antes de la tribulación, lo que ustedes pueden entender en Tesalonicenses como el arrebatamiento. Hay un concepto que se usa que es el rapto de la iglesia. Me imagino que lo han escuchado, ¿sí? El rapto de la iglesia, esa palabra rapto no está en la Biblia, ¿ya? Más bien se extrae del concepto de arrebatamiento. Cuando se hizo la traducción a la Vulgata Latina, desde ahí se obtuvo la palabra rapto, pero no es en sí una palabra bíblica. Se refiere al arrebatamiento, es decir, sería la primera parte de la segunda venida del Señor, cuando el Señor viene por su iglesia. ¿Bien? Y lo que haría entonces es que sea preservada en el periodo de la gran tribulación. Aquí vienen las copas de la ira de Dios en todo este proceso. Y después entonces viene la manifestación gloriosa con la venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego de eso tenemos el milenio. Entonces, depende de cómo uno enfoque el estudio de lo que es la profecía bíblica, puede tener distintas miradas, de acuerdo a las escuelas que yo les mencioné. Entonces, algunos van a decir que el arrebatamiento se produce aquí, algunos van a decir que el arrebatamiento se produce en la mitad de la tribulación, otros van a decir que el arrebatamiento se produce en la mitad de la gran tribulación, y otros van a decir que el arrebatamiento se produce acá y que es un solo evento con la manifestación gloriosa de la venida del Señor, y que eso da origen entonces después al reino milenial. La pregunta es si eso es tan relevante o no. ¿Le parece irrelevante, no? En un sentido sí lo es, en el estudio teológico, porque nos ayuda a tener obviamente expectativa y esperanza, pero ciertos detalles en realidad para quienes creen y quienes tienen fe en el Señor y quienes tienen la expectativa segura de su venida no son tan significativos, porque hay cuestiones básicas y muy profundas como una que el texto bíblico dice: el día del Señor vendrá. ¿Sí? El Señor va a venir por su iglesia. ¿Y nosotros creemos eso? Claro. Entonces, ahí están las convicciones fundamentales. Hay otros detalles que obviamente son relevantes para muchas personas, pero los elementos sustanciales tienen que estar claros para nosotros. Nosotros como iglesia podemos estar absolutamente convencidos de que el Señor vendrá por su iglesia. Podemos estar absolutamente convencidos que el Señor va a juzgar. ¿Sí? Claro, Él va a juzgar a la humanidad. Eso es parte entonces de las expresiones, digamos, que nos enseña la palabra del Señor. Respecto al reino milenial, hay muchas miradas. Hay postmilenialismo, premilenialismo, amilenialismo, ¿sí? Distintas miradas respecto de esto. Pero ninguna cambia el hecho de que finalmente la historia nos dice, o la Biblia nos dice, que la historia terminará con Jesucristo reinando. ¿Ven? Ahí no hay cuestionamiento. Hay distintas miradas respecto al milenio, pero no hay diferentes miradas con respecto a un hecho fundamental. Jesucristo va a terminar la historia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no está en discusión para nadie. ¿Bien? Ok. ¿Por qué es importante entonces esperar la segunda venida de Cristo? ¿Es relevante para la iglesia? La Biblia lo dice. Y lo dice de muchas formas, ¿sí? Y nos advierte. Primero, es un mandato de Jesús. Fue Él el que dijo que teníamos que esperar su venida y prometió de muchas formas, incluso que Él está preparando un lugar para que estemos con Él. ¿Sí? En la Biblia nos habla de la cena de las bodas del Cordero. Jesucristo dice: yo no voy a volver a tomar esta cena hasta el día que estén ustedes conmigo. O sea, esperar la venida del Señor es en primer lugar un mandato de Jesucristo, ¿ya? Lo segundo es parte de sus promesas, y si Él lo ha prometido es porque entendemos que se va a cumplir, ¿sí? Él dijo que volvería por su iglesia. Es deber y privilegio de la iglesia esperar la segunda venida de Cristo. Por un lado es un deber, pero por otro lado tiene que ser tomado como un privilegio lleno de gozo y de alegría. Tenemos la convicción entonces de lo que el Señor está haciendo y va a hacer. ¿Es señal y testimonio al no creyente? Claro que sí, por supuesto. Porque cuando nosotros decimos que estamos esperando al Señor, es un testimonio vivo. Yo no creo en un Cristo muerto, ¿cierto? Creo en un Señor que está reinando ya y que ha irrumpido entonces con su reino en medio de los corazones de las personas, y nosotros somos testimonio vivo, efectivo, entonces de que Cristo vive, reina, de que Jesucristo entonces vendrá. Es aliento y ánimo al que cree, lo dice la palabra del Señor. ¿Es importante entonces? Sí, en muchas oportunidades la Biblia dice que la promesa de la venida del Señor es un motivo de aliento, es un motivo de ánimo para la iglesia. Incluso nos dice que nosotros tenemos que utilizar
la venida del Señor como un medio para motivarnos a seguir adelante, para alentarnos mutuamente. Es el sustento del servicio cristiano. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué caminamos con Él? ¿Por qué somos parte de la iglesia? ¿Por qué queremos que la iglesia avance? ¿Por qué queremos que el Evangelio sea predicado? ¿Por qué le hablamos a las personas de Jesucristo? Lo hacemos en gran medida porque sabemos, ¿cierto?, que Jesucristo viene. Y viene por su iglesia. Es el sustento del servicio cristiano. Es el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Cuando usted mira el Antiguo Testamento y vea cómo apunta hacia adelante, toda la Biblia apunta a la persona de Jesucristo. Apunta entonces a sus hechos, a sus obras. Nos habla no solamente de un Cristo que nació, como lo vimos la semana pasada, sino un Cristo que vive, un Cristo que muere, que resucita, que asciende y que vendrá por su iglesia. Hablamos entonces del cumplimiento pleno de la profecía. Y por último, esto es muy relevante, cada vez que nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, entonces estamos reflejando la plena confianza de que Cristo vive. Es la plena confianza de que Cristo vive. Si yo digo, estoy esperando que Él venga, estoy diciendo, Cristo vive. ¿Ven? Entonces, esa aseveración es muy importante. Así que es relevante esperar la segunda venida. Y la iglesia entonces se mueve en esta realidad. Cuando uno mira la ascensión de Jesús, siempre este pasaje queda un poco perdido porque hacemos mucho énfasis en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero del 9 en adelante dice esto. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está con los discípulos en el momento en que va a ascender. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, a los discípulos le está hablando, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ven? Entonces, en la ascensión de Jesús, inmediatamente está la promesa de su retorno. Pero al mismo tiempo le dice a la iglesia, representada a los discípulos, no se queden mirando al cielo. ¿Sí? La espera no es mirando el cielo. La espera no es simplemente una actitud personal o una expectativa, es una mirada que simplemente nos aísle de lo que tenemos que hacer acá. No, ahora trabajen, ahora sirvan. Mientras esperan la venida, mientras esperan el retorno del Señor, hagan lo que tienen que hacer. Es una invitación entonces al servicio y a vivir con el Señor. Y cuando uno llega al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, es eso, versículo 17 al 21 dice así, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, la esposa es la iglesia, ¿cierto? Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esa es palabra de Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es la palabra del apóstol Juan. Es la respuesta de él a la palabra de Jesús. Jesús dice, ciertamente vengo. Y entonces el apóstol Juan responde, amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina la Biblia. Así termina la Biblia. Si no me cree, empieza en Génesis 1 y verifica. Claro, no la vamos a hacer fácil, ¿no? Claro. Entonces, esa es la última parte de la Biblia. Así es que, qué lindo escuchar un llanto del bebé. ¿Le gusta o no? A mí me dan ganas de tomarle un brazo. Bien, qué lindo. Y el año que viene vamos a tener 6 bebitos aquí. ¿Qué les parece? ¿Ah? Estamos haciendo varios arreglos y algunos acomodos. Nos están obligando a una sala de lactancia nueva, nos están poniendo varios desafíos, así que... Bien, entonces, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Y la Biblia, entonces, en el Nuevo Testamento, con respecto a lo que es la vida de la iglesia, ¿cierto?, nos anima, entonces, a no estar solamente mirando el cielo. Nos ayuda a pensar que mientras esperamos al Señor tenemos que servir, tenemos que trabajar, tenemos que gozarnos en su presencia, tenemos que dar testimonio, tenemos que predicar el Evangelio, pero siempre con la expectativa de la promesa del Señor Jesucristo. Sí, ciertamente vengo en breve, dijo él. Ahora,
cuando dijo en breve, ya han pasado 2000 años. Y la gente dice, pero dijo en breve. Y como somos tan impacientes los seres humanos, en realidad los últimos días ya comenzaron el día que Jesucristo vino. Bíblicamente se entiende así. Desde su primera venida se entiende ya entonces la consumación de los tiempos. ¿Cuánto va a pasar hasta que Él venga? No lo sabemos. Cuando alguien le dé una fecha, nunca le crea. ¿Ya? La palabra del Señor dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que cuando alguien le da una fecha, inmediatamente usted va a saber que es mentira. ¿Ya? Nadie sabe eso. Por lo tanto, lo que nos dice la palabra del Señor no es una fecha. Lo que nos dice es que el evento va a ocurrir. Eso sí. Y nos dice que nosotros, mientras ese evento ocurra, podemos vivir con un corazón lleno de esperanza, porque Jesucristo ha prometido entonces la bendición para quienes aman, ¿cierto? Y para quienes creen en su nombre. Así es que cuando yo leí este pasaje, lo leí en el contexto de la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y ahí nos sirve mucha referencia. Ellos recibieron la palabra del Señor, esto que Pablo les escribió animándoles a tener esperanza con algunas características. No voy a leer todo, miren los rojos que están ahí. Ellos recibieron la palabra del Señor en medio de gran tribulación. En la parte, en el 2.2 dice ahí, anunciaron el evangelio de Dios en medio de gran oposición. A ellos se les enseñó la palabra de Dios en medio de toda esta situación. Satanás nos estorbó, dice el apóstol Pablo. Después abajo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cada una de esas expresiones nos da a entender que entonces cuando se escribió este pasaje que yo leí en un comienzo a la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica lo recibió con muchas complejidades, en un ambiente difícil, en un ambiente donde la gente no creía en Dios. Nadie esperaba a Jesucristo y tenían pobres expectativas. Pero sin embargo, Pablo le escribe a esta iglesia y las anima, le dice, sé que han recibido el evangelio en medio de gran tribulación. Pero, miren lo que les dice después. Vean los rojos. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Ven? Promesa del Señor. Y luego dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la expresión, ¿ve? Arrebatados. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Ven? Entonces Pablo le escribe a los hermanos, esto fue justo antes de todo lo que leí en un comienzo. Sé que están sufriendo, sé que han recibido el evangelio en medio de gran oposición, pero quiero animarlos. Quiero decirles que más allá de las complejidades, más allá de las dificultades de la vida, el Señor no ha dejado de poner sus ojos en ustedes. El Señor entonces va a venir, el Señor los va a llevar con ustedes, nos va a llevar a todos nosotros, dice el apóstol Pablo, y podemos entonces vivir confiados en su bendita promesa. Así es que el día del Señor vendrá, dice el apóstol Pablo, y anima a la iglesia. Y yo me pongo en el lugar de los hermanos de Tesalónica que escucharon este mensaje y entiendo que es un mensaje vivo para la iglesia de hoy. Es vivo para nosotros. Yo igual puedo tomar esa palabra y decir en medio de tantas dificultades, en medio de tanta maldad, en medio de tantas complejidades, nosotros podemos vivir con esperanza y estar absolutamente confiados de que el día del Señor vendrá. Jesucristo vendrá por su iglesia. Entonces, el día del Señor inaugura ya la consumación de la victoria final de Jesucristo. La venida de Él inaugura toda esta victoria, ¿cierto? Esta victoria final. El triunfo definitivo del bien sobre el mal. La liberación definitiva del pueblo de Dios. La instauración definitiva del reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cómo no vamos a estar expectantes nosotros por esto? ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no se nos va a llenar el corazón de esperanza? De saber que en medio de tanta maldad la promesa del Señor no se ha detenido, sino que está vigente para sostener la vida de su iglesia. Los hermanos de Tesalónica eran personas que entendieron este mensaje. Y cada iglesia en todo tiempo tiene entonces que volver a tomar este mensaje y hacer lo propio, vivirlo. Los hermanos les dice, ustedes son personas entendidos en los tiempos, le dice Pablo. Él le enseñó justamente que el Señor vendría.
Usa las dos expresiones en griego, ¿no? Esto lo compartí con la hermana de la Unión Femenina. Crono, que tiene que ver con el tiempo cronológico, y el kairos, que tienen que ver con las ocasiones. Pablo les reconoce que ellos son personas entendidas en los dos conceptos del tiempo, tanto en lo cronológico, en lo que va ocurriendo a través de la historia, como en las ocasiones y las oportunidades que el Señor va propiciando. Es decir, personas instruidas en la palabra que, esperando la venida del Señor, son capaces de interpretar adecuadamente los tiempos desde la palabra de Dios. Conocer el fin de la historia es una guía para transitar bien el camino. Si yo conozco el fin, y ese es el valor de la profecía bíblica, si yo conozco el fin, entonces puedo transitar adecuadamente la vida cristiana. ¿Cómo vivir mientras esperamos a Cristo? Esa es una pregunta que la Biblia responde, no nos deja en la ignorancia. Y por eso Pablo le escribe esto que les leí en un comienzo. Por tanto, no durmamos como los demás. Esa es la manera de esperar al Señor. ¿Ven cómo debemos vivir mientras esperamos al Señor? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ven? Por eso, y hay un contraste radical entre el que cree y el que no cree en el Señor. El creyente tiene conocimiento, el no creyente vive en ignorancia respecto de las cosas del Señor. El creyente vive en la luz, el no creyente en las tinieblas. El creyente está preparado, el no creyente siempre está sorprendido por todas las cosas. El creyente está velando, el no creyente está durmiendo. Varios despertaron con lo que acabo de decir, ¿cierto? ¿Fue tan literal esto? Bien, ok. El creyente es sobrio, el no creyente embriagado. El creyente vive en salvación, el no creyente está bajo la ira del juicio. ¿Ven? El no creyente construye una falsa seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, dice el texto bíblico. El creyente, el que cree en el Señor, disfruta de verdadera paz y seguridad, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Coraza de fe, coraza de amor, yelmo de salvación, que en su conjunto producen verdadera paz y seguridad, no como el mundo la da, sino como la que da el Señor. Cuando creemos en su palabra y creemos en sus promesas, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así esperamos. Conocemos bien la verdad y esa verdad nos enseña, nos educa. Entonces, si nosotros sabemos esto, ¿qué significan para nosotros los eventos del presente? Las guerras, las pestes, las pandemias, los sufrimientos de la creación, la intensificación del rechazo al cristianismo, el enfriamiento del amor, el odio, la traición, la apostasía, el surgimiento de los falsos profetas y falsos cristos, pero también la intensificación de la evangelización, ¿sí? Porque será predicado este evangelio a todo el mundo y después vendrá el fin. ¿Ven? Entonces, dentro de todo lo malo, la obra del Señor sigue adelante y el Señor la sigue sosteniendo. Y cuando miramos la historia y aprendemos a leer los tiempos y las ocasiones, entonces simplemente nos damos cuenta que son eventos previos a la segunda venida del Señor, porque la palabra del Señor y nuestro Señor nunca nos ocultaron que esto iba a ser difícil. La palabra del Señor no oculta eso. No nos dice que esto va a ser algo fácil o algo sencillo. Sí nos dice además que el mal y los que hacen el mal no escaparán. Mateo 24. Porque los males que vemos son simplemente principios de dolores. Y Primera de Tesalonicenses dice que son como los dolores de la mujer encinta, inevitables, ¿cierto?, hasta que llegue el fin. Así es que el mal y los que hacen el mal no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, uno ve hoy, y vuelvo a repetir esto, creo que lo dije hace un par de predicaciones atrás, uno ve donde a veces hay gente que trata de imponer una paz artificial. Y yo creo que es eso, una paz artificial. Y me da la impresión que puede llegar el momento en la historia en donde todos estemos, parece que de acuerdo en una paz artificial. Cuando las personas ya no quieren dar la pelea, no quieren luchar y prefieren ceder incluso en sus libertades,
con tal de tener un poco de paz y seguridad. Pero si eso no está bien fundamentado en convicciones verdaderas, son simplemente falacias, porque en algún punto eso va a reventar. El ser humano no es capaz de sostener ese tipo de paz. Si no es la transformación del corazón que Dios provoca, entonces todo otro tipo de paz es simplemente una falacia. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Sí? Así es que la actitud de la iglesia mientras espera, como vimos en ese pasaje, velemos, seamos sobrios, animémonos y edifiquémonos. Cada uno de esos conceptos los van a analizar mis hermanos en las siguientes predicaciones. Es el deber de la iglesia. ¿Cómo esperamos la venida del Señor? Nos dice también en Tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Les gustó la palabra? Está bueno. O el tono en el que lo dije, ¿cómo fue? Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa la puse no en rojo para ver si pasa desapercibida. Tener paciencia con todos. Aquí está en otra versión. Hermano, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, poco ánimo. Cuiden con ternura a los débiles. Y esta no tiene cambio ninguno. Sean pacientes con todos. ¿Qué le parece? ¿Será porque es uno de los grandes desafíos de la vida? ¿Sí? ¿Cómo esperamos? Define quiénes somos. Y define entonces el hecho de ser iglesia. Hay un autor que da algunas recomendaciones y él dice, ¿cómo tiene que esperar la iglesia? El primer concepto que él toca es de John Piper. Dice, buscar parecernos a Cristo ahora. Ahora. Miren qué importante. Podemos tomar todos los otros elementos que le mencioné y encerrarlos en esto. Buscar parecernos a Cristo ahora. Dice, algunas personas están esperando que, no sé, que llegue la segunda venida como hecho y ahí recién parecerse a Cristo. No, dice, ese es el desafío de hoy. Mientras esperamos la venida del Señor, tenemos que buscar parecernos más a Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es y todo lo que Él tiene, esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Es decir, todo el que tiene puesta su esperanza en Jesucristo se purifica hoy y es puro hoy. Busca parecerse a Cristo hoy, ser semejante a Cristo hoy. No es una meta del futuro, es una meta hoy. Mientras esperamos al Señor, tenemos que buscar parecernos a Él. Tenemos que prepararnos para el sufrimiento, dice él. Mientras esperamos la venida del Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice hecho. Y también dice en Mateo, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, del mal, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ven? Nos anticipa entonces una espera que muchas veces puede ser difícil. Parecerse más a Cristo, prepararse para el sufrimiento, él dice, vivir en fidelidad. Así se espera al Señor. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente? A quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que su tiempo le dé sus raciones. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Sí, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Nos encuentre sirviendo con gozo y con alegría. Y por último, el último concepto, esperando al Señor, es prepararse para la victoria. Porque no amamos y no adoramos a un Cristo derrotado. Amamos a un Señor victorioso. A Él esperamos, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, como último elemento, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la fidelidad que se exige en medio de todo este camino, en realidad también tenemos que prepararnos para la victoria. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá y su victoria es nuestra victoria. Su vida es nuestra vida. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y podemos entonces conducirnos con esperanza,
con paz, con tranquilidad y más allá de las circunstancias adversas que nos corresponde enfrentar, queridos hermanos, Cristo nuestro Señor nos está sosteniendo hoy, lo hará hasta el final, vendrá por nosotros y viviremos y reinaremos con Él eternamente. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar delante del Señor. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos por tu palabra que nos alienta, que nos habla, que nos dirige, Señor. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos de una manera tan profunda y enseñarnos por medio de tu palabra lo que significa tu buena voluntad. Guíanos, Señor, no solamente en el estudio de hoy, sino en los que vendrán, para que vayamos cada día profundizando en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, y te agradecemos, Señor, que nos des la hermosa oportunidad de ser tu iglesia en medio de este tiempo. Ayúdanos a ser entendidos, responsables, consagrados, Señor amado, de tal manera que en cada una de las cosas que hagamos te honremos y te glorifiquemos a ti. Gracias, Señor. Te honramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.